Por primera vez en el ENELI, un gran conversatorio magistral, con el doctor Alfonso Muñoz Corcuera, que nos visita desde la Universidad Complutense de Madrid, y las doctoras Elisa Dibiase y María Gutiérrez de la FES Acatlán. Las dejo, los dejo, perdón, con estos magníficos doctores. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias al comité organizador por permitirnos estar aquí. Y pues nada, nos gustaría más o menos ir conversando sobre qué hacemos, quiénes somos, em, nuestras inquietudes literarias y este tipo de cosas. ¿Por qué no tú nos cuentas primero, Alfonso, qué más o menos qué haces y este tipo de cosas? ¿Dónde estudiaste y tal? Bueno, pues muchas gracias, Marta, y muchas gracias pues a los organizadores por invitarme, ¿no? Y a estar aquí y platicarles un poco pues de qué cosas hago y cómo veo yo los estudios literarios, ¿no? Yo en realidad me encuadro ahora más casi como filósofo que como investigador literario. Eh, Aunque pues estoy ahí un poco entre la teoría literaria y la filosofía, ¿no? Que pues, aquellos que hayan leído un poco más de teoría literaria pues verán que es fácil encontrarse en ese punto entre medias, ¿no? De la filosofía y la teoría literaria. Eh, en este sentido, a mí ahora el tipo de cosas que me interesan, ¿no? Y el tipo de cosas que hago se distancian más del estudio del texto en sí, ¿no? Y trato de buscar más un modelo de comprensión de la literatura en general, ¿no? Me interesa cómo eh, se descifra la literatura en tanto fenómeno narrativo y cómo ese mecanismo mental de interpretación de la literatura a un nivel básico de comprensión lectora, no de una interpretación erudita de simbolismos, ¿no? Sino simplemente de cómo somos capaces de dar sentido a una historia, cómo se relaciona con cómo damos sentido al mundo, ¿no? Y cómo los mecanismos que utilizamos para la ficción y pues para la vida, en última instancia, son los mismos mecanismos mentales, ¿no? En realidad, yo llegué un poco aquí casi por azar, ¿no? No es lo que yo estaba buscando exactamente, ¿no? Yo tenía más o sea, sí tenía un interés en la teoría literaria, pero no es que tuviese muy claro de que a esto es a lo que me quiero dedicar, ¿no? Yo estudié teoría literaria ¿no? Y sí me gustaba la literatura, pero bueno, pues hacía estudios más apegados al texto, ¿no? ¿no? Pues empecé haciendo pues, bastante trabajo sobre Peter Pan, ¿no? Y de una manera más tradicional. Y fue un poco cuando empecé el doctorado que, pues, por presión pues, de distintas personas, ¿no? De distintos directores, miembros de comités, ¿no? Haciendo sugerencias, pues que acabé reconduciéndome un poco hacia pues, lo que me interesa ahora, ¿no? Que por darle un nombre pues sería la poética cognitiva. Eh, en última instancia, lo podemos resumir en eso, ¿no? En cuáles son los mecanismos cognitivos que utilizamos para dar sentido a un texto, ¿no? Y crear un mundo de ficción a partir de palabras que no son un mundo, ¿no? Las palabras pues, no son más que signos en un papel. No sé qué, creo que igual aquí podría eh, detener un poco esta introducción y pasar la pregunta a Elisa, ¿no? Y que se presente un poco y nos diga a qué se dedica ella, ¿no? Y cuáles son sus intereses dentro de los estudios literarios. Se te quedó el micrófono. Ya, decía, gracias, Alfonso. Bueno, los chicos que son de la FES me conocen, ¿no? Entonces, bueno, saben que estudié letras hispánicas en la UNAM,
Después estudié un máster en estudios literarios en la Complutense, que fue donde conocí a Alfonso, ahí estudiamos juntos. Y después un doctorado en estudios interculturales y literarios, ahí también en la Complutense, ¿no? Ahora, pues ustedes saben, me dedico a dos cosas principalmente, ¿no? Una de ellas es estudiar la poesía contemporánea iberoamericana de corte pues más místico, espiritual, ¿no? Que esa, bueno, esa vía fue siempre como la más natural, ¿no? Fue una pasión que encontré desde la carrera. La poesía erótica me encantaba, después descubrí que la poesía espiritual también y después que tenían un vértice donde se unían, ¿no? Entonces, además, tuve un profesor que se llama Juan Antonio Rosado, que no sé si ustedes conozcan, pero bueno, que era muy apasionado de estos temas, ¿no? Entonces, tomé todas las materias que él daba en la carrera y después me tomé un curso extra de literatura erótica con él y entonces le dije, tú me vas a dirigir la tesis, ¿no? Entonces ya a partir de ahí eh, trabajé a Gonzalo Rojas, el poeta chileno, y de eso, desde la dimensión mística erótica, y de ahí me he seguido pues con otros poetas iberoamericanos, pues con Olga Orozco, de repente, José Ángel Valente, ¿no? Y pues bueno, pero ahora más específicamente, digamos que ahora en la plaza que tengo en la FES y además a partir del doctorado, pues ahí también, como un poco, Alfonso ahí se sabe muy bien la historia, un poco de chiripa y de casualidad terminé dedicándome a los estudios de la literatura urbana, porque la persona que dirigía el máster, justo yo me fui a ese máster pensando en hacer una especialidad en arte y literatura porque me interesaba la literatura comparada. Entonces metí un montón de materias de arquitectura y literatura, pintura y literatura, cine y literatura, ¿no? Y la profesora que daba arquitectura y literatura dirigía el máster y me invitó a trabajar con ella en su grupo de investigación. Y a partir de ahí terminé trabajando en la Ciudad de México y más, de una manera más clásica, justo un poco como le pasó a Alfonso, y después fui descubriendo otros tipos de teoría, en particular la geocrítica, ¿no? Que es una teoría como más específica que estudia no tanto la literatura urbana, sino las relaciones entre un lugar real, urbano, y cómo se plasma en la literatura, ¿no? Y en ese sentido el vaso comunicante es el de los imaginarios urbanos, ¿no? Que cada lugar en sí tiene su propio imaginario. Ustedes saben que no pasan las mismas cosas ni en la realidad ni en la ficción en París que en Río de Janeiro, ¿no? O sea, ni tampoco si nos vamos a la Ciudad de México, tampoco pasan las mismas cosas en Polanco que en La Portales, ¿no? O sea, cada sitio tiene una manera en la que vivimos que está configurada por lo que vivimos ahí, lo que imaginamos, su historia, etcétera, ¿no? Entonces, la geocrítica busca esta intersección entre la realidad y la ficción, ¿no? Que está justamente en los imaginarios, y eso es lo que trabajo últimamente. Y ya lo último ha sido, pues, que me he estado metiendo en la cuestión de las humanidades digitales, ¿no? Y acabamos de, pues, eso, ahora la publicidad, ¿no? De presentar hace una semana la plataforma Dimensiones Humanas e Imaginarios del Espacio Urbano, que reúne mapas de la Ciudad de México desde distintas disciplinas humanísticas, ¿no? Y la idea es justamente que poco a poco, cuando estos mapas vayan haciendo capas, pues se vaya revelando las dimensiones humanas y todos los imaginarios de la ciudad. Creo que ese es el resumen a todo lo que me dedico. Y entonces ahora le voy a pasar la palabra a María para que nos cuente. Muchas gracias. Pues sí, sin duda, larga trayectoria la tuya, ¿no? Y en varias No. cosas. También Alfonso, así pues yo hacía esto, luego esto. En ese sentido, yo soy un poco más aburrida, ¿eh? Sí. Porque me dedico más o menos a los mismos temas. Nada, yo hice todos los estudios desde la licenciatura en CEU, en la UNAM. Entonces estudié letras y luego maestría en letras españolas y ahora el doctorado igual en literatura, ¿no? Y me dedico desde hace ya algunos años a los mismos temas. Yo estoy en la literatura caballeresca,
Entonces, tesis de licenciatura y de maestría sobre libros de caballerías. También yo creo que esto que comentaba Elisa, sí es esto que decía que ella, cómo es que más o menos llegó a acercarse a otro tipo de estudios, pues porque una profesora, ¿no? La invitó a su grupo y tal, pues lo mismo más o menos me pasó y esperemos que lo mismo les pase a ustedes ahora con el grupo de Elisa, ¿no? Desde hace mucho tiempo, sí, desde que estaba haciendo la tesis de licenciatura, entré al Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca que dirige el doctor Axayacatl Campos García Rojas, que seguro muchos conocen, ¿no? En el seminario está también Gabriela Martín, últimamente han llegado estudiantes de FESACatlán también. Entonces, bueno, es un seminario ya un poco añejo, este año cumple 15 años y bueno, pues también me ha permitido dedicarme de manera más holgada a las caballerías, que son de estos libros enormes que uno nunca tiene tiempo de leer. Bueno, es más fácil como en un seminario, ir guiando y tal. Luego ya en el doctorado, como si me encantan las caballerías, pero bueno, libros de caballerías ya era mucho. Me mudé al teatro caballeresco del siglo XVII, que también está increíble. Y pues mi tesis fue la creación de un modelo para estudiar las comedias caballerescas a partir de la puesta en escena. Entonces, pues nada, estoy un poco más lejos que ustedes del siglo XX, pero bueno, eso un poco. Y, y es curioso, ¿no? Como de repente a veces la vida te va llevando, un poco Alfonso dice, bueno, llegué, ¿no? Tú, Elisa, un poco de chiripa. Y pues no sé, yo quería preguntarles, o sea, en concreto, tú, Elisa, por ejemplo, tú dices que llegaste un poco de chiripa, pero ¿cómo llegaste a plantear todo esto de la plataforma, a conjuntar las humanidades digitales con los estudios de geocrítica? ¿No extrañas la poesía? ¿Qué pasó ahí? La poesía la extraño muchísimo siempre, ¿no? También Alfonso sabe que durante el doctorado intenté abandonarlo todo y volver a ella, pero fue un brinco que no me salió del todo, pero no me arrepiento porque me gustan mucho los estudios urbanos también y son una variedad. Extraño la poesía, pero me he procurado los espacios para seguirla trabajando, ¿no? Doy un par de asignaturas, bueno, una asignatura de poesía en particular y luego taller de poesía, ¿no? También, entonces, pues bueno, por lo menos el espacio para leerla y para hablar de ella está. Y sí, mi secreto es que poco a poco planeo arrastrarlo todo hacia la poesía, ¿no? Entonces, Oh, llevo ahora justo para la plataforma, el mapa que estoy trabajando es sobre la poesía de la Ciudad de México de Octavio Paz, ¿no? Entonces elegí, pues bueno, esos poemas clásicos, ¿no? Un autor muy fuerte como para empezar a experimentar, pero mi intención, hablando también como en términos teóricos, es eventualmente jalar todo hacia la poesía y hacia el feminismo, ¿no? Entonces, me interesa empezar a registrar voces y experiencias, pues, corpóreas de mujeres, ¿no? Entonces, poesía femenina dentro de los espacios urbanos, ¿no? Eso es como hacia donde me iría, un poco como para mezclar pues todas las pasiones que sea posible, ¿no? Porque bueno, al final creo que es una cuestión de eso, ¿no? De intentar hacer lo que a uno le gusta y de llevar las cosas pues como un poco por el lado lúdico, ¿no? De decir, bueno, pues, ¿qué me interesa? ¿Qué me genera curiosidad? Y ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Y de las humanidades digitales, pues creo que es un paso natural, ¿no? O sea, ya no me acuerdo cómo salió lo de la plataforma, la verdad. Es que no, parece, bueno, parecía un paso natural, ¿no? O sea, como que me empezó a interesar la cartografía como metodología, ¿no? Y desde luego, ya uno cuando se plantea hacer mapas, pues difícilmente te planteas hacerlos a mano, ¿no? O sea, en un plano, entonces, bueno, piensas en Google, ¿no? En primero, bueno, cuando no tienes todas las herramientas, en los sistemas de información geográfica, cuando tienes algunas más,
Y entonces, pues bueno, me empecé a plantear cómo se podían trabajar los mapas sin que fueran meramente ilustrativos, porque yo me daba cuenta que hay muchos mapas literarios, ¿no? Pero pues sirven como para turistas, ¿no? Un poco de, bueno, esta es la calle donde tal, ¿no? O aquí vivió, aquí se supone que vivió Sherlock Holmes, sobre todo, bueno, los ingleses tienen muchos de esos, ¿no? Los recorridos del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, aquí ahora tenemos menos, ¿no? Pero bueno, habrá más. Y pensé, bueno, pero ¿eso qué? ¿No? O sea, eso no me sirve para estudiar la literatura. ¿Cómo puedo hacer que sea una metodología? Y justamente, pues así fue que se fue pensando la plataforma. Primero, pues sí, yo, pero después ya con otros investigadores y de otras disciplinas y todo, incluida tú, porque eso no lo has mencionado, pero ahora también ya trabajas cartografías, ¿no? Entonces, bueno, en fin, esa es la historia, ¿no? Y pues, ¿por qué no nos cuentan quién quiere a Alfonso? A lo mejor algo un poquito de qué investigación estás haciendo ahora o ¿cuál es tu favorita de tus investigaciones recientes? Bueno, yo estaba pensando más en otro tema al hilo de lo que estabas comentando tú, Ujú, ¿no? De em, cómo pues empiezas a investigar sobre un tema porque te invitan a un grupo de investigación o un tutor que te dice, ah, pues trabaja en esto, y dices, ah, pues sí. Y cómo al final tus intereses acaban siendo moldeados, ¿no? O tienes que acabarte ajustando a una cosa y lo difícil que luego es en la academia salirse de eso, ¿no? Como que si ya hiciste tu tesis sí, en esto, pues a eso te híjoles. dedicas, eso es lo tuyo. Y de repente decir, bueno, pero esto me interesaba y ya lo trabajé y ahora quiero hacer otras cosas y cuesta muchísimo, ¿no? ¿No? Porque pues yo en mi tesis, ¿no? De doctorado, ¿no? Yo quería hacer una cosa mezclando literatura y filosofía, o cine y filosofía, ¿no? Acerca de cómo se plasma el uso de la memoria, ¿no? Y la memoria como recurso narrativo, ¿no? En la ficción. Y tuve que ir dejando la ficción por presiones de mi director de tesis, que decía, bueno, pues primero arma el aparato filosófico y luego ya se llegará a la literatura cuando se llegue, ¿no? Esa no importa. Y claro, luego pues terminas tu tesis y no has llegado a la literatura y el tratar de reconducir eso para volver ahí cuesta muchísimo, ¿no? Porque pues tienes que pedir un proyecto de investigación, ¿no? Y, bueno, pues ¿cómo lo armo, no? Pues acaba de salir la convocatoria, tengo que entregarlo la semana que viene. Ay, no tengo tiempo de pensar un proyecto sobre esto que quisiera hacer. No, pues ya lo escribo sobre lo que sé y es más sencillo, ¿no? Porque pues tengo las herramientas para hacerlo rápido. El Y proyecto resulta que es a 3 años y te compromete, ¿no? Entonces tu vida está firmada ahí. Ya no. entonces llevo bastante tiempo queriendo salirme de esta parte más filosófica, más densa, ¿no? Y tratando de regresar un poco hacia la literatura eh, con dificultad, ¿no? Eh, Les decía antes, ¿no? Que pues yo empecé trabajando algunas cosas sobre Peter Pan, ¿no? Y en realidad algunas cosas son muchas, ¿no? Pero como que quedaron muy atrás en el pasado, ¿no? Y siento que tuve que dejar aquello, ¿no? Porque pues no encajaba con mi tesis de doctorado, ¿no? Y pues como que a partir de entonces pues le he ido sacando como ratitos para publicar una cosa, para escribir otra, ¿no? Eh, pero siento que me faltó el dar una visión integradora, ¿no? De qué es lo que yo aporto ahí, ¿no? Y no simplemente una colección de artículos, ¿no? Tratar de sistematizar, ¿no? Qué es lo que yo planteo sobre Peter Pan y cómo se puede entender como un modelo, ¿no? De estudio sobre cómo yo pienso que se le puede sacar el jugo a una obra literaria, ¿no? Que pues en última instancia, no sé si en México se estudia o se dice algo sobre la estilística de Damaso Alonso, ¿no? Y este, eh, como es español, pues a veces pienso que nada más los españoles nos interesamos, ¿no? Pero, No. eh, que tenía este componente como más intuitivo, ¿no? De cómo piensas que
por esta, ¿no? En esta obra, por dónde le vas a encontrar más interés, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Yo siempre pensé que los estudios biográficos sobre la literatura, pues eso qué, ¿no? ¿A quién le importa si tal autor estaba casado o si se le había muerto el hijo o si, ¿no? Eso no tiene relevancia. Y pues casi no puedes hablar de Peter Pan sin mezclarlo con su vida, ¿no? Y justo precisamente, ¿no? Porque era un autor muy autobiográfico, ¿no? El Barry, ¿no? Que mezclaba muchas cosas autobiográficas. Y en Peter Pan es como justo la obra en la que quiso decir, no, esto va a ser una pura fantasía que no tiene que ver, es donde más se están reflejando todas sus pulsiones, ¿no? Y todas sus... Entonces, bueno, dando una respuesta rápida a lo que me planteabas, pues quizá ese dar esa visión integradora que siento que me quedó en falta, sería algo que me gustaría hacer. Seguro que lo vas a hacer. ¿Y tú, María, qué es tu investigación favorita que hayas hecho? ¿Con qué herramientas la hiciste? La investigación favorita que yo haya hecho. ¿Qué pregunta más difícil? Ahorita no debes de querer mucho a tu tesis doctoral, ¿o sí? La amo Sí, profundamente, sí. que se acaba de doctorar hace días, Alfonso. Sí, o Entonces, sea, normalmente en esta Enhorabuena. época la quiere muchas enterrar, ¿no? gracias. Sí, es No, raro, no, es raro. Todo el Raro. mundo la termina la pasé tesis como de, ya, por increíble. fin. Ay, quedó. Sí, mucha gente luego refiere lo que ustedes están diciendo, ¿no? Que uno se mete ya en la investigación y de repente dice, pero ¿en qué momento? ¿Por qué estoy haciendo esto? No, la verdad es que yo la disfruté muchísimo, muchísimo. Y no tengo tiempo todavía de extrañarla, ¿no? Y seguiré trabajando un poco sobre la misma línea también, así que no, cansada no estoy. Pero es que estaba pensando, a ver, claro, como la naturaleza de nuestro corpus es muy distinta, ¿no? Entre Alfonso, eh, tú y yo, pues seguramente trabajamos de manera muy distinta. Yo siempre me acerco muchísimo al texto y regreso y regreso y regreso y regreso al texto. Y poco a poco, o sea, yo sé que esto suena cursi, esotérico, pero yo creo que el texto te habla y te va diciendo, ¿no? Un poco lo que decía Alfonso, hay que escuchar como esa intuición y hay que ver más o menos qué le queda y qué puede ser. Yo creo que de mis trabajos favoritos es un articulito que hice sobre ecos cortesanos en el patio de Monipodio, de esta novela ejemplar de Cervantes, Rinconeta y Cortadillo. Disfruté muchísimo haciéndolo y yo creo que se nota en el texto. Y creo que siempre pasa, ¿no les pasa a ustedes? Cuando uno disfruta mucho la investigación, como que se nota en el producto final. También tengo por ahí otro trabajo que se ve que no lo disfruté tanto y también se nota en el producto final. ¿No les pasa? Sí, sí, claro. Yo creo que cuando algo es no una manda, porque casi nunca son del todo mandas, pero cuando no estás ahí del todo por gusto, tiendes a hacer las cosas más mecánicas y la verdad es que casi siempre depende uno de pequeñas epifanías, ¿no? Se te ocurren menos ideas geniales cuando algo no te gusta que cuando de repente estás muy apasionado con algo y pues entonces te iluminas mucho más, ¿no? Bueno, creo, también eso suena muy esotérico, pero sí, creo que tiene que ver. ¿Tú qué piensas, Alfonso? Sí, 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 pero pues fíjense que a mí lo que siento que me ocurre es que cuando algo me divierte de verdad, es cuando más me distancio de la más, la mera formalidad académica, ¿no? Y que a veces digo, no, pues me gustaría hacer un juego de palabras para titular este artículo, ¿no? Simplemente porque me divierte. Y eso ¿Y justo lo es haces? lo que el revisor dice, no, este Ah, título sí. no es serio, esto no funciona. Como que siento que cuando hago las cosas más para divertirme yo, es cuando menos consideración tienen a la hora de publicar. No sé cuál ha sido su experiencia de ustedes, ¿no? A la hora de tratar de publicar investigaciones, si sienten que tienen que meterse mucho, ¿no? En un corsé académico. Lisa está. Sí, 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 o sea, yo sufro, es horrible. Porque tú eres pura poesía y No, y tal, es ¿no? que en Entonces, gran claro. medida, no, pues no sé, ¿no? Pero en gran medida pasa que,
bueno, yo siempre tengo la esperanza de que un día seré famosa y me respetarán y dejarán mis artículos como los planteé, ¿no? O sea, como que dirán, no, ya por algo habrá hecho esto, ¿no? Pero siempre, yo creo que esto es algo importante cuando te dedicas a los estudios literarios, saber que cada vez que te regresan un artículo los revisores te sale una piedra en la vesícula o en el hígado o algo así, porque claro, o sea, desde luego, o sea, bueno, supongo que habrá gente con la suficiente humildad como para pensar, tenían razón, ¿no? Pero bueno, no es mi caso casi nunca. Y normalmente, a ver, alguna vez me han dado un consejo útil. Sí tengo que admitir que de repente algún revisor me recomienda una lectura o lo que sea y digo, ah, sí, está muy bien. Pero Pero revisor número 2 nunca. no, ese nunca, ¿no? Pero la verdad es que en general los revisores, primero aquí en México sobre todo me ha pasado que hay una obsesión estructuralista, ¿no? Entonces, quieren ser científicos, ¿no? Entonces les molesta muchísimo cualquier cosa que no tiene un afán científico y si algo suena levemente ensayístico, les molesta también, ¿no? Entonces, si tú en algún momento, pues, se ve tu personalidad en el artículo o lo que sea, pues te van a marcar esa parte y te van a decir que no, ¿no? Y te lo van a regresar y que utilices lenguaje más científico, que con eso yo choco mucho porque yo no creo que los estudios literarios sean una ciencia, ¿no? Ahí ya de entrada tenemos, yo creo que el método de las humanidades es la retórica y la argumentación, ¿no? Y entonces hay argumentos muy sólidos que no tienen que ver con comprobaciones ni con una metodología muy estricta, ¿no? Pregúntenle a Adamos, ¿no? O sea, justamente, y entonces ahí entra uno en conflicto, ¿no? Y pues finalmente cuando eres tú el que envió el artículo, pues te tienes que ceñir, ¿no? O exacto, no les gustó tu juego de palabras porque no les parece serio, ¿no? En el título, y a lo mejor es muy bonito y maravilloso y debería estar ahí, ¿no? Pero pues ni modo, te tienes que ceñir a, ¿quieres publicar? Pues entonces lo vas a corregir, ¿no? Y el Sobre artículo, todo, ¿quieres publicar aquí? Pues así, ¿no? Claro. exacto, exacto. Sí, ¿a ti, María, te ha pasado algo así? No. Pues no, ¿eh? No, la verdad. Yo nunca hago juegos de palabras, quizá no soy tan divertida, ¿no? No, yo creo que tiene Entonces, que ver con que tus estudios son de un corte más clásico, ¿no? claro. De alguna manera, sí, eso no necesariamente serio, científico, pero son estudios como más, con una tradición más pesada, yo creo. Sí, puede ser, ¿eh? Yo creo que sí. Y es que ya tenemos varios grupos muy consolidados, ¿no? Desde hace muchos años en México, que se dedican al estudio de la literatura medieval y áurea. Entonces, pues eso. Yo creo que tiene que ver también un poco con la formación del área de estudios, ¿no? Sí. Sí, gran apunte ese, ¿eh? Totalmente. Oigan, y bueno, yo creo que ya podríamos plantearnos ir cerrando, ¿no? Tenemos 25 minutos, depende, yo creo que de si hay preguntas, ¿no? O sea, podríamos eh, abrir Podríamos ahí. aconsejar. Tú, por Sí, ejemplo. también la otra, la última era Mm, esto, ¿no? Como tú, bueno, ¿qué consejo le darían a alguien que se quiere dedicar a los estudios literarios? tú, Alfonso. Sí, tú. Yo el primer consejo que le daría es que lo pensase otra vez. Qué honesto. Hay un meme que circuló bastante, ¿no? Al menos entre los académicos, ¿no? De hace algunos años, ¿no? Y, bueno, ¿qué se siente, ¿no? Como le estaban entrevistando a un científico, ¿qué se siente al ser uno de los científicos más reconocidos de este país, ¿no? Y el otro respondía, hambre. Ay, es muy terrible, sí. Y es una carrera muy difícil, ¿no? El dedicarse a la investigación y cuando es en un área que pues, no va a acabar en una patente que va a producir millones, pues más todavía, porque pues hay menos interés, hay menos plazas, hay menos dinero. Pues, tiene que ser algo que verdaderamente sientas una pasión muy fuerte y que te veas en posibilidades de llevarlo a cabo.
¿no? Y un consejo, siempre apuntar alto, ¿no? Si te vas a dedicar a esto, un doctorado en Yale te va a abrir muchas más puertas que un doctorado en otro sitio, ¿no? Porque, pues, no, El yo mercado, recuerdo, el mercado en todos lados. es mercado, sí, sí, sí. Yo Sí. recuerdo leyendo una entrevista que le hacían a un profesor de Yale, ¿no? Sobre qué hacían ellos para elegir a los profesores, ¿no? Cuando abrían una vacante. Y bueno, pues nosotros cuando abrimos una vacante, el día 2 ya tenemos 1000 solicitudes. No podemos evaluar las 1000. Entonces, lo primero que hacemos es tirar a la basura todas las que no vengan de universidades de la Ivy League. Entonces, pues, si tienes un currículum de buenísimo, pero no hiciste el doctorado en Harvard, en Brown, en Yale, ni siquiera te vamos a considerar. Y aunque no todo el mundo sea tan honesto, sí sucede mucho así, ¿no? Y a lo mejor no tan explícito, pero pues las cosas llaman la atención, ¿no? Y cuando, eh, eh, si se puede tratar de hacer un doctorado en una universidad de ese nivel, yo creo que es algo que yo en mi momento, en el momento ni me lo planteé, no entraba dentro de mi horizonte de expectativas, ¿no? Y ya una vez metido en faena dije, pues mira, a lo mejor habría sido interesante haberlo intentado al menos. ¿Qué consejos darían ustedes, María? Pues, pues a mí, yo creo que tienes mucha razón en algunos puntos, ¿no? O sea, en definitiva, si uno va a estar estudiando literatura porque le gusta, no sé, el poder o porque quiere hacerse rico, por acá no es. No, Ahí sí yo estoy completamente de acuerdo con Alfonso. O sea, sí hay que estar muy conscientes de que uno estudia literatura por amor, porque le gusta, ¿no? Porque quiere dedicar su vida a esto, porque es una gran oportunidad de hacer una de, uno de tus hobbies, hacer tu modo de vida. Pero es verdad que es un poco difícil a veces. Es difícil, pero es que si la pasión tira, yo creo que hay que hacerlo. Sí. también. Pues yo también les recomendaría justo que tuvieran mucha paciencia, que se volvieran, no sé, budistas en principio, y hay que saber que es un camino muy difícil y es un camino estresante, ¿no? Sobre todo, es un camino con poquitas oportunidades, ¿no? Hay pocas plazas, uno tiene que pues, concentrarse mucho en trabajar mucho, mucho, mucho y con mucha calidad, ¿no? Para lograr, pues eso, entrar en el mundo laboral es difícil. Pero una vez estando ahí, yo creo, bueno, ya cuando todavía, bueno, en fin, eh, tiene sus recompensas, ¿no? Y sus recompensas muy importantes en el sentido de que pocos trabajos te ayudan a crecer personalmente, yo creo, como dedicarte a las humanidades en general, pero bueno, en particular yo creo la filosofía, los estudios literarios, esto de tener que plantearte y replantearte el mundo todos los días es un ejercicio muy bonito, ¿no? La enseñanza es muy bonita, los frutos de la investigación son maravillosos. Eso sí, les recomiendo, además pues, de estudiar mucho, pues desarrollar sus habilidades interpretativas, ¿no? Siempre se los digo en clase, pero Aristóteles le decía frónesis a la virtud interpretativa y dependes de eso, ¿no? El texto tiene que hablarte y como decía María, María casi lo dijo así, el texto te pide las herramientas con las que hay que acercarse, un poco también Alfonso cuando hablaba de Peter Pan, ¿no? Como de, no, la visión, yo no quiero por medio de la biografía, pero si el texto te está diciendo es por aquí, porque es por aquí, ¿no? Es de donde más vas a sacar jugo, pues entonces uno tiene que tener esa intuición para no casarse con una teoría, no casarse con una verdad, tener un estuche de herramientas amplio y aprender a tener esa intuición de saber cuándo y cómo aplicarlas, ¿no? Creo que eso es lo que te vuelve mejor, o yo diría, no sé, ese sería todo el concepto. Sí. Yo quiero decir otra cosa de lo que acabas de comentar. O Sí, sea, es verdad que es difícil, ¿no? Este camino es difícil, pero es que los tres elegimos la investigación.
Entonces, en particular es ese, pero estudiar literatura también son muchas otras cosas, o sea, no todos tienen que ser investigadores, la verdad, No, ¿no? hablábamos de O eso, sea, hay ¿no? De la muchísimos investigación. caminos. Sí, hay Y otros fuera, caminos. claro, y fuera de la investigación, así fuera de las humanidades, hay muchos caminos que también son difíciles. O sea, que la vida es difícil, hay que partir de ahí y que si Eso esto también. les tira, hay que Y, quedarse aquí. y yo también les cuento siempre que tengo una amiga que estudió justo en Harvard economía y siempre me dice que los siguientes millonarios vamos a ser los humanistas. Yo no lo veo claro, pero a lo mejor sí les toca a ustedes, qué sé yo, ¿no? O sea, que finalmente el último trabajo que van a poder hacer los robots es el nuestro y que esto de ellos le dicen producir contenidos que a mí me da alergia, ¿no? Como, pero bueno, esto de producir contenidos en la Habría que vida, hablar con tu amiga, ¿eh? cotizar. Sí, yo no entiendo todavía muy bien cómo, pero bueno, ella dice, ¿no? Entonces, también hay que tener un poco de esperanza y bueno, ¿no? No necesariamente va a ser tan difícil para todo el mundo, en fin. Oigan, ¿ya vieron los Ahora sí comentarios? tenemos muchas preguntas y comentarios. Dice A Ángel ver, Carrillo que se nota mucho su amor por la investigación y sus temas. que se contagia. Ay, gracias. Ujú. Sí, yo creo que los tres lo tenemos. Pregunta de Erin. ¿Qué consejo le darían a un alumno de primer semestre? Ese, evalúen. Pues, Sí. pues Eso estando es. empezando, lo importante es conocer cosas, ¿no? A veces uno tiene ideas preconcebidas, ¿no? De qué es lo que le va a gustar o no. Pues estás empezando, dale oportunidad a asignaturas optativas que a lo mejor en principio no te llaman y que luego te metes ahí y dices, ah, pues mira, sí, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Y tienes que expandir tus horizontes, ¿no? Ya tendrás tiempo en el futuro si te interesa de especializarte y dedicarte solo a una cosa, ¿no? Pero empezando yo creo que es importante el darle oportunidad a todo lo que te pueda ofrecer la carrera. Claro, es importante. Sí, no tener ideas preconcebidas, ¿no? Porque te va a sorprender después, seguro. Claro. Mira, Sí, esta yo creo que Alfonso también la puede contestar muy bien, porque se ha movido por muchísimos ámbitos, ¿no? O sea, desde la pedagogía, ¿no? La filosofía, la literatura. ¿Cómo saben cuando su investigación va bien dirigida? ¿No les da ansias que al final no puedan sustentar lo que exponen? Yo soy un poco cabezón, ¿no? En el sentido de que una vez que ya he decidido que esto es así, pues esto es así, ¿no? Y puedes encontrar la manera de justificarlo, ¿no? A veces puede ser, ¿no? Evidentemente a veces te tienes que moderar, ¿no? Y pues yo quiero defender esto y, no, pues a lo mejor un poquito algo un poquito más modesto. Por ejemplo, llevo años peleándome con un artículo en el que lo que yo quiero defender es que en ocasiones, cuando estás leyendo un texto, ¿no? Y te identificas con el personaje, literalmente puedes llegar a perder la cabeza y a pensar que eres ese personaje. Y esto pues es algo muy radical, ¿no? ¿Quién piensa que de verdad te pierdes la cabeza y piensas que eres idéntico, ¿no? Y que Don tú eres el Quijote. personaje. Claro, es muy pero quijotesco y sí, yo quiero defender que esto no es algo pues propio de locos, sino que es algo que nos puede pasar a cualquiera que se apasiona y se deja llevar por el texto, ¿no? Y llevo años tratando de defender esto sin que me salte el revisor número 2 diciéndome que no, porque esto... Eh, pero estoy convencido de que está bien, ¿no? Creo que tengo razón y lo único que tengo que encontrar es la manera de defenderlo adecuadamente, ¿no? Igual lo que me falta es una pieza de este rompecabezas para tratar de convencer a los demás. Entonces, yo sé muy pronto cuando una idea me convence y creo que merece la pena dedicarle el tiempo a convencer a los demás. qué bonito eso. Sí, muy bonito. Dejamos con esta respuesta, así seguimos a otra, o tú quieres contestar Sí. también, María. No, 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 no. Es que Me parece tenemos muy bien. más. Venga. Alejandra Rodríguez dice que nos ama, nosotros también la amamos. Sí. Y tiene una pregunta para la doctora María. ¿Por qué Uh, sientes tanta pasión por los libros de caballería y desde cuándo la sientes? no, no sé, ¿eh? Yo creo que
No sé, o sea, ¿por qué? No, no sé por qué. Por los libros de caballerías, pues cuando los conocí, a ver, les voy a confesar una cosa. En CEU hay más optativas, ¿no? Tú te acordarás, Elisa, de las que el plan de Muchas. estudios Zacatleca tiene. Entonces, uno puede ir eligiendo. Y yo ya en los últimos años, sí había varias disponibles, ¿no? De libros de caballerías, pero como me gustaban y así, yo quería justo lo de Alfonso, tener como un panorama, pues, de la literatura, porque en general me gusta mucho. Entonces yo metía todas estas que seguro tú también tomaste, con Celorio, ¿no? Literatura cubana, Julio Cortázar, siglo XX. O sea, la gente sí que me veía con sospechas. ¿Qué onda? Pero yo creo que al final siempre hay algo. O sea, ¿por qué no, no te puedo decir por qué? Te puedo decir qué es lo que me gusta y así. Te puedo decir que de chiquita veía La espada en la piedra y estas películas que ahora sé que son, no, caballerescas, pero no sé desde cuándo. Desde que los conocí, yo creo. Literatura medieval, la carrera. Es, Y pues nada. Según yo, la literatura medieval es un amor muy particular y es como un rayo. La gente sabe cuando es medievalista así de repente. O sea, sí es una identidad, pero no dudan tanto, ¿no? O sea, creo que es como muy claro cuando a la gente le gusta la Edad Media. Yo sí dudé un poco, la verdad, pero sí era claro que me ¿Sí? gustaba. Estabas también entre siglo XX, de esto te ibas a seguir por la literatura cubana. Ay, no, 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 no. No. Ay, no, no, fíjate que yo durante un tiempo pensaba, ¿y si me voy a lingüística? Porque la filología, híjole, yo creo que es la mejor materia de toda la carrera. Es extraordinario, ¿no? Además, a Entonces me nosotros nos lo dio hechizó. Concepción Compán. Exacto, yo la tomé con Concepción. Sí, sí, sí. Pero Bueno, bueno, también hay no, muy al buenos final no. profes, ¿eh? ¿No? En Acatlán sobre todo, pero sí, sí, la verdad es que fue mítica, mítica. Sí. A ver, y nos preguntan, para mí y para Alfonso, ¿cuáles son los retos y problemas en los estudios de la literatura comparada y cómo se superan las crisis en los estudios literarios? ¿Qué opinas, Elisa? Bueno, yo creo que la literatura comparada es igual, yo voy a decir que justamente, bueno, y voy a retomar un poco lo que contestaba Alfonso, ¿no? Sobre si una investigación va bien encaminada o no, y cómo sabe uno, ¿no? Es una cuestión de intuición, o sea, es que eh, el problema de la literatura comparada es si se justifica comparar una cosa con otra, ¿no? O sea, justamente si tienen o no es ese algo en común al que le vas a poder sacar jugo, ¿no? O sea, que va a ser fructífero. ¿Van a iluminarse una y otra obra o no, ¿no? Y esa pues tampoco es una cuestión científica, ¿no? Sino más bien depende de lo que tú puedas argumentar y por eso decía, ¿no? Nosotros nuestras investigaciones no están bien o mal encaminadas como las de los científicos, ¿no? O sea, porque finalmente, pues bueno, un científico quiere probar si esta vacuna sirve para el COVID o no, ¿no? Y sirve o no y se acabó y ya está. Pero con nosotros no es así, sino realmente depende, voy a encontrar un aparato argumentativo suficiente, ¿no? Convincente. Y eso, Alfonso, pues eso, sigue buscando el argumento que le va a dar la carta ganadora, ¿no? Y lo va a encontrar eventualmente porque es una cuestión de saber construir argumentos, ¿no? Entonces, eso también pasa con la literatura comparada, creo, tienes argumentos suficientes para poner una obra a la luz de la otra, ¿no? ¿Va a ser fructífero o no va a ser fructífero? ¿Y cómo se superan las crisis en los estudios literarios? Pues así, ¿no? Encontrando argumentos, buscándolos, leyendo más teoría. ¿Alguien más quiere agregar algo a esta? Simplemente en ocasiones hace falta dejar las cosas reposar un rato, ¿no? A lo mejor en este momento no encuentras o no tienes las herramientas para abordarlo. Bueno, pues déjalo ahí, ¿no? Y a lo mejor resulta que escribiendo sobre otros temas el año siguiente das pues con lo que necesitas, ¿no? Y se te ilumina lo que... Siento, la investigación es siempre un work in progress, ¿no? Yo nunca siento que haya dado algo como de, miren, ya he solucionado este tema, ¿no? Ya he dicho la última palabra sobre, como, bueno, les cuento, ¿no? Más bien es como, les cuento cómo estoy ahora, ¿no? Y pues si les parece interesante, pues
pues mañana les cuento el update, ¿no? Es un poco eso, ¿no? La investigación es un proceso infinito. Entonces, en determinado momento dices, bueno, pues tengo algo que se puede compartir y pues lo comparto, pero no es que vayas a dejar de pensar. Pues a lo mejor en un determinado momento no tienes la herramienta para terminar de contar algo, pues ya la tendrás más adelante. Tienes toda la razón, ¿eh? Eso es importantísimo. Háganle caso al doctor. Tiene toda la razón. Sí. Sí, yo creo que eso, la investigación en humanidades y en literatura, sobre todo en filosofía, me imagino que también es como dar cuenta de un proceso de pensamiento, ¿no? Mucho más que de un resultado. O sea, por eso también creo que se parece tanto al ensayo y me molesta tanto que no les gusten los elementos ensayísticos, ¿no? En los artículos de investigación, porque justamente es una exploración, ¿no? O sea, se trata de eso, de ir explorando ciertos argumentos, ciertas profundidades, etcétera. Y pues sí, ¿no? O sea, puede crecer, puede eventualmente, pues cambiar de punto de vista, ¿no? Sin que uno u otro, pues sean necesariamente erróneos, ¿no? Sí. Y dejar reposar, eso también es importante. Porque a veces uno ahí se queda y se queda y se obsesiona. Y no, lo que ha dicho Alfonso me parece fundamental. O sea, uno también tiene que saber cuándo dejar ir por un momento, dejar en reposo y después llegará. Sí. Sí. A ver, una pregunta de Luis aquí. ¿Creen que hay algún ámbito, tema, herramienta necesario para los estudios literarios y que tal vez sea desdeñado o no se le tenga en cuenta? ¿Algún ámbito, herramienta o tema? Es que Luis, estás preguntando todo. ¿Necesario para los estudios literarios? Que no se le Tal tenga vez en sea cuenta. desdeñado. No, no sé. Yo creo que nada, hay que escuchar el corpus y hay que ver qué pide. Sí, lo que hacía Alfonso con lo de Peter Pan. Yo barro un poco para casa, ¿no? De que pues la poética cognitiva creo que es algo pues muy valioso y que a lo mejor en universidades anglosajonas está pues muy de moda y que en el ámbito hispano en general pues no ha entrado, ¿no? Y pues nadie sabe muy bien y nadie le interesa demasiado, ¿no? Y creo que es más desconocimiento, ¿no? Que tiene mucho que ver con otras aproximaciones a la literatura y que pues, podría ser algo interesante. Tardan mucho las teorías en permear en en el ámbito hispano. Somos como más tradicionales para muchas cosas, ¿no? Y sospechamos de ellas. Yo me doy cuenta que doy teorías de los 70 y son la última novedad. O sea, De los muchísimas veces. 70. Claro, en clase, o sea, bueno, el postestructuralismo es de los 70, de los 80, claro, y es pues poscolonialismo, todo eso es de esa época, pero aquí es nuevo, ¿no? O sea, finalmente duró tanto el paradigma estructuralista, por lo menos con nosotros, yo creo que en España el caso es otro, es más Damaso Alonso que el estructuralismo, ¿no? O sea, lo que se quedó ahí, pero aquí el paradigma estructuralista duró tanto que ha costado muchísimo trabajo salir de ahí, ¿no? Y finalmente nos cuesta trabajo agarrarlo nuevo, pero sí, ya te voy a llevar de gira también por Acatlán otra vez a que nos hables de poética cognitiva. Cuando quiera. Sí. Y tenemos un poquito más de tiempo, bueno, si nos quieren hacer más preguntas. Pues, Mónica Cortés pregunta, ¿cuáles son las ¿Tenemos más principales tiempo? diferencias? Un poquito. Ah, súper, tengo que hacer un anuncio. Chicos de la clase, voy a llegar tarde. Bueno, o sea, Ajá. tampoco tenemos que tomarlo, ¿no? Depende de las preguntas que haya o lo que sea. Ya venga, Mónica De, Cortés. ajá, ¿cuál es la diferencia entre estudiar en México o en el extranjero? pues igual tú, Elisa, eres la que Claro, mejor no, es puede. para ti. Yo creo que siempre depende del punto de vista, ¿no? Siempre está esto que decía Alfonso del mercado, ¿no? Curiosamente, yo creo que el mercado en México funciona de una manera diferente. Por ejemplo, yo creo que la UNAM es muy de su propia gente, ¿no? Y que cuesta trabajo entrar a la UNAM cuando no has estudiado en la UNAM. Es la verdad, o sea, no es tanto, claro, un doctorado en Harvard, pues pesa,
¿no? Pero no estoy segura si tanto o igual que en Estados Unidos, no sé, o sea, eso siempre son puntos de vista, depende. Entonces, bueno, por un lado está esta cuestión del mercado, ¿no? Laboral, que te puede dar como un poco más de valor. Por otro lado, depende de dónde decidas estudiar, ¿no? Porque cada país tiene diferentes visiones, pues, teóricas, ¿no? Justo lo que decíamos, no es lo mismo el estado de la teoría literaria en España que en Estados Unidos, que en Alemania, que en Inglaterra, ¿no? Que aquí, ni lo que se le da importancia, ¿no? Entonces, yo creo que lo que te aporta estudiar en otro lugar es también dependiendo de tus intereses, ¿no? Y de cómo concibas tú la literatura y si, pues justamente ahí están, por ejemplo, los investigadores que te interesan, los maestros que importan para tu área, este, eso y bueno, por supuesto, toda la otra experiencia que siempre es recomendable, ¿no? O sea, vivir fuera un rato, pues te amplía el mundo, te diviertes muchísimo, ¿no? O sea, pues no sé, para mí fue una experiencia muy linda. Alfonso también lo hizo al revés, ¿no? Se vino a hacer el postdoc aquí a México. Entonces él les puede decir también, pues cuál es la experiencia en reversa, ¿no? Pero depende. Yo me acuerdo que justo cuando me fui a España, ya había entrado aquí a la maestría en CEU, ¿no? En literatura comparada. Y fui con uno de mis profesores favoritos y de confianza, justo Gonzalo Celorio, ¿no? Y le dije, me acaban de admitir en una maestría en la Complutense, ¿qué es mejor, la UNAM o la Complutense? Y me dijo, ¿eso qué importa? Vete a Madrid a pasar unos años, ¿no? Finalmente, claro, o sea, un poco como, bueno, ten experiencias en la vida, ¿no? Que eso también, pues es algo importante. Entonces, bueno, creo que tiene que ver. ¿Alguien quiere añadir? O sea, es que el tema del mercado académico es algo que me interesa, ¿no? Que justo ahora estoy llevando un proyecto de formar a los estudiantes de doctorado para prepararles para eso, ¿no? Que siento que es algo que a mí me faltó, que me formasen un A poco para... todos nos faltó, sí. Y siento que es un poco generacional, ¿no? Porque noto que compañeros que están en otras universidades están intentando hacer lo mismo, ¿no? Es decir, que a nosotros nos pilló todo tan de nuevas, ¿no? De terminar el doctorado y bueno, ¿y ahora qué? Y, bueno, pues que nuestra experiencia al menos sirva para los que vienen, Para ¿no? los demás. Y sí es cierto, ¿no? Que el salir fuera tiene ventajas de conocer otras formas, ¿no? Y puede ser muy rico a nivel formativo, ¿no? Y experiencial, pero luego te puede dificultar también el retorno, ¿no? Igual que la UNAM es muy de la UNAM, la Complutense es muy de la Complutense, Exacto. y casi todas las universidades son muy de sí mismas, ¿no? Y como que si de repente pierdes el contacto con un sitio, ¿no? Y te vas a estudiar a otro, eh, pues ya dejaste de pertenecer. Entonces, pues cómo vuelves, ¿no? Y cuesta siempre un poquito más. Eh, También por eso pensaba en Harvard, ¿no? O Yale, ¿no? Como que son nombres que pesan en todo el mundo, ¿no? A lo mejor en la Complutense, pues no pesa tanto en México, ¿no? Pero pues Yale pesa más, ¿no? Entonces, sí, pensaba en ese sentido, pero en cualquier caso sí creo que es recomendable, ¿no? El tratar de estudiar en distintos sitios y conocer más formas. Bien, sí, yo también creo. Por lo menos es muy divertido. Luego sí, a veces se dificulta la vida, a veces no, ¿no? O sea, a veces se te puede facilitar, a veces se te dificulta, pero lo bailado nadie te lo quita. Sí, qué importante es eso. Oigan, ¿y no creen que también estaría bueno ver? O sea, es que a veces es difícil detectar nuestros propios intereses, ¿no? Pero si ya vemos más o menos qué es lo que nos tira, también estaría bueno ver más o menos qué es lo que se está haciendo en dónde, ¿no? Qué es fuerte en qué lugar, Exactamente. Sí, ¿no? sí, Por sí. ejemplo, ahí en la Complutense, Alfonso, ¿qué es lo que tienen así súper sólido? ¿Qué tipo de estudios literarios? Pasa palabra. Oh. Ok. No, o sea, es que uno de los problemas que yo veo en la Complutense es la falta
una tradición sólida, ¿no? O unas bases de investigación que den lugar a una integración, ¿no? Y a un grupo con una masa crítica suficiente, ¿no? Como que puedes encontrar un investigador pues, muy interesante que sabe mucho sobre este tema, pero al contrario, ¿no? Esto es algo que me gustó mucho en la UNAM. Parece muy fácil encontrar allí masa crítica, ¿no? Enseguida tienes estudiantes dispuestos a unirse a un grupo de investigación y a ir a un seminario los viernes en la tarde a leer literatura caballeresca, ¿no? Y en la Complutense eso nunca va a pasar, ¿no? Entonces, cuesta mucho más la existencia de esos grupos, ¿no? que pueden tener, es mi impresión. No sé si Elisa, que conoció allí y acá, eh, la comparte o no. Sí, creo que ayer estaba, una alumna estaba diciendo que para su generación, que para estos chicos, ya el espíritu universitario no era tan importante, ¿no? Y entonces me dio un poco de tristeza, no tanto porque uno tenga que tener la camiseta de la UNAM puesta, sino porque siempre me dio la impresión de que aquí en México había mucho más entusiasmo universitario en general, ¿no? O sea, eh, por alguna razón, y curiosamente más en la FES Acatlán que en CEU, ¿no? O sea, eso de encontrar gente que quiere ir a seminarios, que esté dispuesto a estar los viernes, que aprendí yo, pues se van a reír, pero es así, aprendí al principio, les daba a escoger lecturas, ¿no? Y decía, ¿quieren leer esto o esto? Y me decían las dos cosas. Entonces me iba a mi casa con el doble de trabajo y aprendí a no darles a escoger. O sea, claro, dije, pues de tonta de ti, ¿no? Pero yo jamás pensé que eso fuera posible, o sea, que tú le dijeras, ¿quieres leer esto, esto? Y te dijeran las dos. O sea, y eso, pues me pasó en la FES, ¿no? Y creo que te lo conté por ahí, Alfona, María lo sabe perfecto, ¿no? Que el entusiasmo es mucho, ¿no? Este evento, por ejemplo, yo creo que es cada vez es mejor y lo organizan los alumnos de pe a pa y es un evento pues de todo el país y tienen como mucho, mucho entusiasmo, ¿no? Y eso creo que se nota mucho. Entonces sí, es fácil conseguir eso, masa crítica y participación, ¿no? En casi todo, ¿no? Pero también creo que la Complutense tiene sus puntos fuertes. Por ejemplo, me parecía que el departamento de Hispanoamericana era siempre fuerte, ¿no? Había gente, pues sí, tienes razón, quizás no muy unida, pero sí había mucha gente interesante. Sí, sí, sí. O sea, no es una crítica a la gente que hay ahí, sino a una dificultad de medios para articular proyectos más potentes, ¿no? Eh, que, que bueno, a mí es algo que también aprendí al ir mal haciendo el doctorado, ¿no? A elegir las estancias, ¿no? Y decir, María, bueno, pues, ¿dónde están haciendo qué, ¿no? Y dónde son fuertes en esto, ¿no? Sí. Bueno, pues si yo estoy trabajando en esto, pues, ¿dónde voy que sean fuertes en esto, ¿no? Y, pues sí, 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 a veces importa más el que haya, pues, un grupo, ¿no? Un seminario que se reúna todas las semanas o todos los meses, ¿no? Y que genere la ocasión de discutir que el que haya una persona muy buena, porque esa persona Claro. pues no deja de ser una, pues si tiene una vida personal, ¿no? Y tiene sus estudiantes de doctorado, ¿no? Y pues a lo mejor pues casi no tiene tiempo pues, de dedicarte a ti, ¿no? Y hablar contigo, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pues creo que es más interesante el buscar esos grupos, ¿no? Que dan más un ambiente, no Es sé. interesante, sí, tienes razón. No lo había pensado, pero tienes razón. Te pregunta Irán Gómez. ¿Qué obra hispánica cree usted que sea pertinente analizar a través de la poética cognitiva? La había visto la pregunta y la estaba ahí temiendo. Evadiendo. Pues no soy hispanista, ¿no? Y no tengo un conocimiento muy amplio de la literatura hispana. Pero lo interesante de la poética cognitiva, yo creo, es que no va tanto de si funciona para una obra o no, ¿no? Lo que trata de demostrar es que existen mecanismos que son comunes a todas, ¿no? Y como no entra en un análisis más profundo, ¿no? De temas, de signos, de símbolos, ¿no? Que eso te requiere más ese instinto, ¿no? Y esa ver por dónde le saco jugo a la obra, ¿no? La poética cognitiva, tal y como yo la veo, lo que trata de centrarse en un nivel mucho más básico, ¿no? De cómo este texto acaba convirtiéndose en una imagen mental, ¿no? Y acaba siendo capaz de engancharme emocionalmente. Y todos los textos son susceptibles de mostrar esto, ¿no? Quizá los más llamativos puedan ser los textos más experimentales, ¿no? Los que juegan con los límites de la literatura
porque precisamente te permiten mostrar cómo ese texto que parece tan extraño, en última instancia, forma parte del mismo juego, ¿no? Pero es simplemente una cuestión de fuegos artificiales, ¿no? Ahí en ese escenario, ¿no? De cuando analizas algo más experimental salen los fuegos artificiales, pero con respecto a cualquier texto se pueden mostrar estas cosas, ¿no? Interesante. Pues bueno, esa es la última que tenemos aquí. No sé si, ay, no, ya acaban de salir así. Ah, bueno, no, salió una, pero se ve grande. A ver. Ani, no es una pregunta, es un comentario, pero creo que necesito señalar que así como en su momento posiblemente tuvieron docentes que los motivaran a lo largo de la carrera, ustedes ahora están haciendo una labor magnífica como guías con sus alumnos y es una dicha escucharlas siempre tan apasionadas porque se contagia y hace todo más mágico. Gracias por tanto. Esa ya fue la última pregunta. Ya, qué linda, Ani, qué adorada. Pues Sí, gracias Ani. a todos, ¿no? Por habernos escuchado. Sí, les agradecemos mucho, chicos, la invitación, la oportunidad, el que estén ahí, sus preguntas. Siempre muy rico y muy bonito compartir con ustedes. ¿Qué más quieren decir, María? Gracias. No, de verdad, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí y tener esta deleitosa charla, que de repente es difícil encontrar espacios, más en pandemia. No, también muchísimas felicidades, chicos, porque el esfuerzo de llevar toda la cuestión logística a un contexto como el que estamos viviendo me parece tremendo. Creo que lo han hecho increíble y pues muchas gracias por permitirnos estar aquí, gracias por la invitación y pues nada, lean con mucho amor. Sí, con mucha pasión y con alegría. Y sí, felicidades por el evento. De verdad, cada año el Eneli es mejor. Entonces, pues es siempre un placer y un honor que nos inviten. Ahora, lo malo aquí es que no podemos comprar tazas, como si Sí, lo malo, sí, presencialmente. porque tengo mi colección de tazas del Eneli. Tendrían que hacer la tiendita virtual, Sí, chicos. tienen que hacer una tiendita virtual. Bueno, espero que el año que entra no tenga que ser virtual, pero si no, ya saben, ahí es importante inventarles otra parte. Y bueno, lo bonito de que es virtual es que Alfonso puede estar aquí, ¿no? Que eso sí tiene esa flexibilidad, porque, pues bueno, normalmente uno tiene que estar presente, ¿no? En el lugar y bueno, está lejos, desvelándose, pero Sí, heroicamente. heroicamente. ¿Mm? No, 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 pues encantado de estar aquí y reitero los agradecimientos, ¿no? Pues a todos los organizadores, ¿no? Y mis felicitaciones porque pues sí está muy bien armado el evento. Y pues, pues nada, animarles a seguir trabajando, ¿no? Y a seguir formando, ¿no? Y abriéndose caminos. Bien, pues bueno, chicos, muchas gracias.